Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox y hoy vamos a platicar de un fenómeno social que vino a revolucionar por completo la historia de la humanidad, del cine. Pero no vamos a hablar del cine como un análisis de los productos, sino de el hacer cine, cómo ha venido cambiando esta industria y qué tan fácil o difícil es hacerlo hoy. Comenzamos. Kenneth Aguilar. ¿Qué tal, Vero? La voz, las manos detrás de cámara normalmente, hoy te toca al frente. Así es. Ahorita estamos enfrente, ahí manipulando todo, echándole un ojo que ahorita se nos apagó una cámara, pero ya se arregló, espero. Es que eso pasa en el video, en el cine y todo, que la gente no sabe lo que pasa detrás. Todas las cosas, las peripecias y las maromas. El que está con el micrófono colgado, quién sabe de dónde, el que tiene la iluminación puesta, quién sabe desde qué, pero ya se ve al final todo súper bonito, de todo como si haya sido perfecto y maravilloso. Así es. Oye, hacemos un recuento así súper global del cine desde que se crea hasta el día de hoy. Y cuando esta maravilla, porque termina siendo una de las nuevas de las nuevas artes, esta maravilla se inventa, era un puñadito de gente la que podía hacer cine en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, ¿qué te gustan? 5 o 6 personas podían hacer cine cuando esto... Pues inicialmente nada más 2, que eran los hermanos Lumière, que fueron los que inventaron todo el sistema. El primer sistema. Con aquella famosa salida de la fábrica, ¿no? De la fábrica, ajá. Porque han de saber que lo primero que hubo del cine, si es que no lo conocían, estos hermanos inventan el estar, es un sistema que empata foto sobre foto sobre foto sobre foto, por eso se llama 24 cuadros por segundo, porque son 24, cada segundo son 24 fotos que nosotros vemos y nuestro ojo no distingue el corte. Si fueran menos las podría distinguir, ¿verdad? Podríamos ver así como... Pero ya de 24 en adelante. En adelante ya fluido. Lo engañamos. Sí. Ok. Entonces, la primera vez, cuéntanos esa salida, ¿cómo es esa primera escena de la salida de la fábrica? Pues, si mi memoria no me falla, van los hermanos Lumière. Ellos empiezan a filmar escenas de la vida cotidiana. Y una de esas escenas era precisamente los trabajadores saliendo de su turno de una fábrica. Entonces tenemos como este cuadro a blanco y negro, obviamente, porque en aquel entonces no había la tecnología todavía para que se pudiera hacer cine a color. Medio sepia, medio grisesoso, así, pero medio sucio, ¿verdad? Ni siquiera estaba limpio el color. Exactamente. Entonces, si mal no me falla la memoria, se abren las puertas de la fábrica y empiezan a salir todos los trabajadores así como hormiguitas. Y ya, o sea, mucha gente piensa a lo mejor que cuando hablamos de cine y que hablamos de las primeras películas o así, pues uno se imagina productos de 1 hora, 2 horas, una historia, pero no, de hecho empiezan siendo cortometrajes de 1 minuto, 40 segundos, cosas muy pequeñitas y de cosas pues hasta cierto punto ordinarias o banales, porque pues era apenas la tecnología y estarle agarrando el chiste de qué podemos hacer con esto, y luego ya empieza poquito a poquito a evolucionar, pero bueno, poquito a poquito. Son años. Oye, pero no, tú ahorita no, hay un dicho que dice que no puedes juzgar el pasado bajo la óptica del presente. Entonces tú dices ahorita, es que escenas banales, pero en ese momento no eran maravillosas. Bueno, sí. Hay un corto después de esa salida de las personas de la fábrica en la que ponen la cámara y viene el tren. Ajá. Eso es lo único que se ve. O sea, ahorita podemos decir, qué chiste, pones el teléfono y ves pasar. Es más, ya ni tren hay. O sea, pero cuando en aquel entonces lo pasaban, la película de segunditos, la gente se paniqueaba porque pensaba que era el tren de verdad y salían corriendo y había crisis de nervios porque pensaban que los iba a atropellar el tren. Sí. Entonces, de esa época empieza a evolucionar después, a hacer esas peliculitas en blanco y negro chiquitas que, bueno, cuando yo era niña, había una pizzería en Guadalajara, no sé si todavía exista, Papá Bambinos Pizza se llamaba.
y era un lugar que estaba súper oscuro, la pizzería. Entonces, mientras tú obviamente pedías la pizza, y de acá que te la hacían y luego te la comías, había una pantalla y te ponían películas del cine mudo. Y estaba un señor tocando pianola para ambientar la película, que es... No pasó cuando así se usaba, ya había cine de colores, pero era como una reminiscencia antigua. Entonces entrabas emocionalmente a cómo veía el cine la gente en esos entonces, que estamos hablando de los 20, una cosa así, ¿no? Entonces veías, se movía la persona y hacía así bien dramático, bien teatral, y luego se ponían negros y luego, oh, querida, ¿dónde estabas? Te ponían los textos. Los diálogos. Ajá, los textitos por escrito, y entonces ya tú ibas y estaba alguien tocando pianola, porque ni siquiera una pianola, ¿no? Y era muy padre, yo creo que ese fue... No mi primer contacto con el cine como tal, pero sí mi primera sensación de cómo debieron haber sentido los primeros auditorios del cine. Ahí ya había un poquito más de producción. Empiezan a nacer las estrellas de cine, inalcanzables, un Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco, que eran las que más pasaban en esa época, y luego sigue caminando. Y se vuelven las producciones ya, las historias formales, empieza el blanco, el color, pero estamos hablando de que se filmaba en cinta, o sea, literal. ¿En película? ¿Sí? Literal. Y luego se llevaban sus rollos a revelarlas, y luego las cortaban, literal para editar, las cortaban y las pegaban. Y si te equivocabas, pues se veía el brinco ahí de la edición, todo cucho. Y de ahí se vuelve después a que... vamos bien rápido, porque ahorita no estamos hablando de la historia del cine. Un día hacemos un programa sobre la historia del cine, pero no es el tema de hoy. Y luego ya de repente, eso ya se hace más personas, se crea la industria del cine, Hollywood, Bollywood en la India... los estudios Churubusco en México, el cine ese que se vuelve un elemento de educación social, porque vemos películas de Sara García y Nosotros los pobres, ustedes los ricos. O sea, nos educa el cine en la época de los 40, 50, nos educa el cine. Luego se viene la época del cine de ficheras que nos deseduca, y luego en los 80s sale el nuevo cine mexicano, que ya empieza a tener un poquito más de calidad en el sentido artístico. Bueno, no podemos quitarle sentido artístico a las películas de esa época, las ficheras, porque pues arte es arte, ¿verdad? A lo mejor como un poco más profundo en cuanto a temáticas, ¿no? Podría ser. Menos de diversión masculina, porque eran películas básicamente dirigidas a diversión masculina. Y empieza a ser como otra vez ya para pensar y historias que nos llevan. Y ahí nos vamos y llegamos al celular. Y llegamos a la posibilidad de que literalmente con conocimientos muy básicos, hoy en día cualquiera puede hacer cine. Que ese es el tema del día de hoy, justamente de que como de aquellos que solamente había 2, 3 y que eran equipos pesadísimos y que era una ciencia aprender a utilizarlos y no cualquiera editaba y no cualquiera filmaba, y entonces los grandes fotógrafos a hoy en día que hay incluso ya de manera profesional cine hecho con celular. Bueno, en ese parámetro entra, ya me voy a callar yo, ahora sí ya entra. Kenneth, ¿tú haces cine desde hace cuánto? Pues desde los primeros cursos a los que entramos, pero como en 4 2018. años. Ajá. Sí, ¿verdad? 4 o sea que tenemos la misma antigüedad en eso. Sí. Ok, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué hacer cine? O sea, no solo tú, claro que tú tienes tus motivos privados, pero como generación, porque en esos talleres que empezamos, que esa es otra, antes tenías que hacer una carrera universitaria para hacer cine.
Y ahora la verdad es que si te vas con talleres, talleres y talleres, puedes tener unos excelentes resultados. Pero ¿por qué hacer cine? ¿Por qué los jóvenes quieren ahora de manera muy, muy amplia el hacer cine? Pues yo siento que a nivel general es precisamente como el paso de la tecnología. Precisamente como que toda la accesibilidad en cuanto a aprendizaje, en cuanto a manipulación y todo eso. Por ejemplo, entre un chavo que le dé uno un celular y que le diga, pues ve a tomar fotos o trata de hacer un cortometraje, siento yo que es como un poco más fácil que pueda llegar como a un resultado pues aceptable, por así decirlo, a que le dé uno un lienzo y unas pinturas y digan, a ver, haz un cuadro. Pues no, tiene que aprender un poquito más como de técnica, cómo combinar la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? O igual tocar un instrumento, ¿no? O sea, toma un poco de tiempo manipular bien el instrumento. Pero lo haces ver como si fuera así tan fácil como que, ay, nomás agarro un talón y ya saco una película. No, en cierto sentido, pero sí en otro, porque por ejemplo yo he aprendido todo lo que sé de cine y de foto y de video y etcétera, en gran parte gracias a tutoriales de YouTube. Entonces, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, tomemos de ejemplo el programa que tengo que primero estar editando manualmente corte por corte, y lo dije, no, esto está muy difícil, tiene que haber una forma más fácil de editarlo. Voy, me meto a YouTube, le pongo cómo editar una secuencia a 2 cámaras en Premiere, y ya me sale un tutorial de 5 minutos, pícale aquí, pícale acá, y con lo del teclado vas cambiando el corte. Entonces ya voy a la computadora, lo hago, sí, cierto, y en menos de 5 minutos pues ya lo aprendí a hacer. Entonces, pero por ejemplo, si uno va y se mete a un tutorial de cómo aprender a pintar, pues toma tiempo aunque lo veas el tutorial de 15 minutos que te diga, no, pues mira, agarras la pintura, la disuelves, la combinas y así, pues toma tiempo como irle agarrando a la proporción y pues todo eso, ¿no? O sea, me refiero en el sentido técnico, no en el sentido artístico ni nada, sino en el técnico. Se vuelve muchísimo más fácil porque pues ya todos los programas y toda la tecnología, pues se supone que el chiste es facilitar, ¿no? La vida, no complicarla. Entonces, en ese sentido sí se vuelve un poco más fácil. Bueno, sí, es que vamos a ser muy claro, estamos hablando de la parte técnica de hacer cine. No, el cine es así como la parte artística y la parte técnica. Aunque la parte artística tiene su técnica y la parte técnica tiene su arte. Porque pues, claro, cualquiera edita, pero no cualquiera es un gran editor. Y cualquiera escribe, pero no cualquiera es un gran escritor. Entonces, claro. Estamos hablando de que aquí ya contamos con un guión, ya contamos con un personajes, ya tenemos actores, ya tenemos todo. Estamos hablando de la parte técnica de decir acción y poner una cámara y poner luces y poner sonido, que es un rompecabezas enorme. Tampoco es así como que sí, no. Es que de repente sí lo haces ver como si fuera súper fácil y cualquiera, pero súper fácil y cualquiera hace un influencer, un TikToker o un YouTuber. Pero si estamos hablando de una historia, en una película, tiene más elementos. Claro, sí. De hecho, bueno, no es como que me la pase diciéndolo, pero siempre he pensado yo que el cine en cuanto a arte es como, pues básicamente es como la vida en sí, ¿no? O sea, combina como demasiadas cosas, o sea, combina administración, combina matemáticas, combina conocimientos técnicos en cámara, en cuestión de escritura, etcétera, etcétera. O sea, son como 1,000,000 de cosas que uno tiene que tener contempladas, pero al mismo tiempo, o sea, es como también fácil en cuestión de decir, tengo algo que decir y ahí están los medios, ¿sabes? O sea, yo siento que uno ya no puede decir, es que ya no tengo cámara o no tengo quien me ayude o así. He visto cortometrajes muy buenos de personas que hacen todo absolutamente ellos o lo hacen en su casa, o sea, a partir de la limitación, o sea, tienen como esos elementos para jugar y hacen algo. Entonces, en ese sentido, supongo que sí lo hago ver un poco fácil a veces. Bueno, no sé, o sea, al menos en mi experiencia, claro, estoy muy limitado en muchos sentidos, pero siempre he sentido yo que al menos las cosas que tengo disponibles, o sea, trato de aprovecharlas como al 100. Y siento que es algo como que en lo que a veces personas de mi edad o incluso mayores o menores como que se limitan mucho. O
sea, es como que, no, pues es que no tengo nadie quien me ayude, pues lo puedes hacer solo. No, pues es que no tengo cámara, pero tienes celular, pues lo puedes hacer con el celular y así, o sea, como que tratan de irse a la parte como más espectacular y más gloriosa del cine. O por ejemplo, me ha tocado también muchas veces que lo quieran hacer como que todo con pantalla verde. De, ay, es que quiero meter este efecto. Decir, no, pues una pantalla verde. Y es así como que hacer pantalla verde no es fácil. A mí no me gusta precisamente porque no es fácil. Pero puedes hacer un drama de, o sea, una historia bien escrita de alguien que vaya caminando y que nada más vaya monologando, o sea, con buena música, con buen ritmo, con algo que vaya pasando de aquí de vez en cuando, de 3 minutos, o sea, puede ser un gran cortometraje, o sea, no necesita uno las grandes luces, ni la pantalla verde, ni el super programa, o sea, es como cuestión de buscar ese pedacito concreto y aprovecharlo. Sí, porque no estamos hablando de la superproducción de una compañía productora que cuesta la película 10 millones de pesos. Y bueno, fuera. Eso sigue existiendo, o sea, pues claro, obviamente. Claro. O las mega superproducciones, tenemos ahorita el Avatar 2, que no sé cuántos millones de dólares costó, o películas que va a tener que superar a las más taquilleras para recuperar lo que costó. La pura inversión, sí. No, pero ahora ves unas películas que son aparentemente simples, pero que detrás hay una locura de gente. Claro. Yo acabo de ver la más reciente de Jason Momoa, El País de los Sueños, una cosa así. Es deliciosa la película, o sea, es deliciosa. Tú te sientas, la ves y dices, qué padre. Yo quiero que veas cuánto costó el maquillaje para poner los cuernos. No sé si lo hayan hecho con mecatrónico, o sea, con que mueve las orejitas. Ya, el personaje, no sé si es animatrónico o es de computadora. No sé, no estamos hablando de esas películas. Estamos hablando de la accesibilidad de los documentales, por ejemplo. Que a ti no te gustan mucho los documentales, ¿verdad? Tú vas más a la ficción. Sí, no, es que sí, precisamente como en los cursos, en polos más que nada, como que sí me entró así mucho la espinita. Pero siento yo que es un poquito más difícil hacer documental en la cuestión de que en el documental pues cae todo el peso en la historia como tal y pues tiene uno que buscar la historia así y pues yo no salgo mucho de mi casa, entonces por ese lado se me complica. Pero si alguien me hablara acá de que ¿quieres hacer un documental? Ya tengo mis personajes y todo. Simón, sí, se arma, qué divertido andar ahí. Sí, bueno, a mí me parece muy fascinante el documental porque te metes mucho en la vida de la gente y aprendes y hay veces que pones luz sobre personas extraordinarias que viven en la sombra. Pero, a ver, vamos a rezarnos. Okay. Tú un día dices, yo quiero hacer cine. Simple. 18 años. No, tenías menos. No, sí, ya tenía 18 cuando entré a los cursos. Sí, es 18. Ok. Un día dices, soy mayor de edad. Como soy un adulto responsable, ya puedo hacer cine. Sí. ¿Vas, buscas un taller o se te apareció el taller? No, bueno, a forma así como de recuento, yo entro a la secundaria y agarro un taller de foto. Y ahí fue donde empezó como que todo mi show. El gusanito. En la cuestión ya como de la práctica y de la técnica. Entonces voy evolucionando en la secundaria y empiezo a ver más películas. Me acuerdo mucho de un verano, porque tenía un iPod que me habían regalado. Y me ponía a ver películas como a las 2, 3 de la mañana y ahí, o sea, me la pasaba en mi cuarto viendo películas y de ahí me empezó a interesar muchísimo precisamente el hacer cine. Entonces ya empiezo a investigar un poquito y pues ya veo todo lo que se necesita. Me desmotivo un poquito unos años, más que nada durante toda la prepa, pero sigo fotografiando y como que puliendo el ojo de artístico, por así decirlo. Y ya cuando entro a la uni, mi hermano en ese año había comprado una cámara para una de sus materias de la universidad, precisamente. Entonces, ya teniendo la cámara, empiezo como que a explorar y decir, bueno, pues ya no hay pretextos, ¿no? Y precisamente después aparecen los cursos. No me acuerdo precisamente cómo me aparecieron. O sea, en Facebook. Me acuerdo que lo vi en Facebook. Pero no me acuerdo exactamente si lo vi porque alguien lo compartió o porque alguien me lo pasó, pero el caso es que vi la publicación y dije, pues vamos a mandar, o sea, pues de todas formas el no ya lo voy a tener, ¿verdad? Y pues nada, que sí. Oye, ¿no te pasó como a mí? Que yo cuando vi el anuncio fíjense, como a veces
la vida es tan maravillosa que te pone garbanzos de liebre enfrente y el chiste es que los agarres. Taller de edición con Sandra Loeb. Pues si no sabes, no sabes. ¿Ya? Yo creí que era un taller para aprender a editar. Editar literal, que te iban a enseñar a usar DaVinci o Photoshop o cualquiera de esas, Adobe o cosas. Y no, la edición es un área específica de la manufactura del cine que te habla de la continuidad de la historia. Que yo estudié cine, pero estudié crítica de cine cuando estaba en la universidad. Entonces yo no sabía que existía eso. Y Sandra Loeb es la segunda persona más importante de la escuela de cine más importante del país. O sea que entramos por una puerta gigante enorme, sin saber. Sí. No sé si tú sabías a qué ibas y yo no sé si sabías quién era Sandra. No muy bien, o sea, me acuerdo que vi de talleres de cine, bla, 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 profesores del CUEC, Guillermo, no me acuerdo de su apellido, pero también Sandra y todo, y me acuerdo que los googleé las escuelas y googleé sus nombres, y ya fue así como que, pues han hecho varias cosillas y todo, pero pues yo tampoco me imaginaba así mucho qué tanto... La expectativa de quiénes eran, porque ha sido una época en que mi cine estuvo trayendo gente muy impresionante bueno, siempre ha tenido muy buena calidad de talleristas, pero en ese momento a mí se me abren los ojos y dije, es que yo quiero estar de este lado del cine, no nada más criticando, disfrutando y diciendo, y ahí empieza, yo me imagino que te pasó a ti también, que de ahí dices, esto me gusta, no te explota la cabeza. Sí. Y empiezas a hacer ejercicios. Después de ese taller viene Polos, porque fue primero el taller de Sandra, y después viene Polos Audiovisuales, que es un programa de capacitación que tiene IMCINE en todo el país. Entonces llega Polos, que volvemos a coincidir en ese taller, y haces tu primer documental, justamente. Sí. Entonces, un documental sobre una chica grafitera. Sí. Ok. ¿Fue más fácil o más difícil de lo que pensaste? Muchísimo más difícil. ¿Verdad? Como no, es que al principio lo decías así como que cualquiera se levanta en la mañana, agarra la cámara y ¡pum! Ya está en la película. Hay que aprender. O sea, sí es mucho más fácil que hace 10, 20 o 30 años, pero sí hay que aprenderle. Sí. No, sí me imaginaba que iba a ser más fácil, pero fue difícil en la cuestión de también la maestra que tuvimos, o sea, también Mónica Blumen, un saludo, la rigidez de no ser flexible, de decir, estás empezando, pero pues hazlo bien, ¿no? Y... Es que eso fue importante. Sí. Porque si desde el principio te hubieran dicho, pero puedes ser tan flexible como quieras. Hubieras hecho quién sabe qué. Sí, no, o sea, para empezar, pues la historia, el primer personaje que yo tenía, o sea, primero me dijo que sí, luego me dijo que no, entonces ya habíamos avanzado en esa parte de la historia y luego fue así como que, pues ya, o sea, ya está tu proyecto, ya te comprometiste. Sí, entonces fue así como que no, pues ¿y ahora quién consigo? Y luego ya entre Cristian y Mónica me recomendaron a María, que es la chava a la que le hago el documental, entonces ya también fue como que empezar a conocerla y así, pero ya, o sea, siempre con el tiempo encima, porque creo que ahí se nos fue como un mes, yo creo, más o menos, y ya tenía así como que es mi responsabilidad y luego tengo a cargo a otras 4 personas y es como que, y luego también me acuerdo ya cuando estábamos haciendo los cortes, que pues no que no tuviera la historia armada, pero no tenía todavía como la visión, por así decirlo, como para sacarla. Entonces me acuerdo que los primeros cortes que le llevábamos era así como que no se entiende, ¿qué es eso? Eso no debería estar ahí y así. Fue así como que, y al último, pues no voy a decir que quedó bien, porque pues no quedó bien, pero al menos hay una historia que se puede entender. Es que era la primera. Pues sí. O sea, a mí mi primer corto, que ha gustado mucho, o sea, que lo han visto y ha gustado mucho, y yo lo veo y digo, creo que debí de haber mejor hecho aquí. Pero es que es muy diferente. Miren, les voy a explicar así. Hay 2 estilos de hacer cine. Bueno, no estilos, 2 líneas en las que te puedes ir, que es el documental y la ficción. Cuando hablas de un documental, estás hablando de la vida real. Entonces tienes que conseguir o encontrarte o chocar en la vida con alguien que
tenga una historia sobre la que quieras hablar y que quieras contar. Luego entonces escribes ahorita me voy a regresar al documental. La otra es ficción. En la ficción es lo que vamos a ver al cine normalmente, que alguien en su mente inventa una historia, crea un personaje y le dice exactamente a ese personaje qué tiene que decir, a qué horas va a voltear a ver a la cámara, de qué color va a ir vestido. Entonces, no es que sea fácil, pero es que es más fácil integrar una historia cuando ya sabes cómo debe de ser la historia. Pero cuando llegas a hacer un documental, resulta que a veces llevas una historia en tu cabeza, que me imagino que fue lo que te pasó con esta chica. Llevas una historia en la cabeza, grabas, y cuando ves el material, resulta que tu historia no existe porque no es la persona que tú te imaginaste que era cuando realmente ya la conoces, sino que sale otra persona diferente con otra historia que quiere contar. Y hay veces que agarras tu línea en la que llevabas la historia y tienes que hacerle así al papel, tirarla y entonces tomar todo lo que grabaste e inventarte una historia nueva. No inventarte, más bien exprimir una historia nueva en base a lo que realmente te encontraste con ese personaje. Entonces así fue lo que te pasó. Sí, cierto, ya me acordé que tuviste que cambiar de personaje de último momento y sacaste a esta chica. Y yo creo que siempre en nuestros primeros trabajos nos quedamos con cara como de debí de haber preguntado esto, debí de haberla llevado a este extremo, debí, pero pues bueno, es que en alguna parte hay que empezar, y una vez empezando ya el siguiente ya fue menos difícil. ¿Cuál fue tu siguiente trabajo? Después del documental, creo que empezamos yo y David a hacer, bueno, David es mi colaborador más frecuente, ajá, mi mejor amigo. Empezamos con este proyecto de Senseless Films, que al principio eran pequeñitas prácticas de salir y grabar ahí afuera de la casa, y pues nada más como para irle agarrando más a la cámara, para pues ir viendo, pues a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces, como eran cortitos, pues literalmente sin objetivo ni nada, o sea, precisamente por eso los presentaba yo como senseless, ¿no? O sea, sin sentido. Uh-huh. Ya después empezamos a hacer más cortos, entonces ya se vuelve como una marca o como la productora que tenemos ahorita. Pero el primer corto que hice con él es uno que se llama Nightmare, y está muy graciosa la historia de ese corto porque me acuerdo que estaba en mi casa y estaba editando un video, pero de una quinceañera que había grabado. Entonces estaba editando tranquilo en mi casa y eran como las 6, 7 de la noche más o menos, y luego David me manda mensaje. Para ese entonces vivíamos uno al ladito del otro, éramos vecinos. Entonces me dice, oye, ¿estás en tu casa? Y le digo, sí, bueno, aquí ando. Y luego me dice, pues cállate a grabar, ¿no? Como media hora antes se estaba bañando, le llegó la idea la inspiración. Escribió así como que súper rápido la historia y la grabamos, y entre lo que la grabamos me fui a la casa con toda la emoción. El caso es que el corto estuvo listo como en menos de 4 horas y es un corto de 15 minutos más o menos. Y al menos en la cuestión de la fotografía, ese corto me gusta muchísimo porque en la casa de David hay como muchas lamparitas. O sea, no es como que prende uno el foco y ¡fum!, la luz blanca. O sea, su familia tiene como muchas lamparitas alrededor de la cocina y así. Entonces todo muy estaba... cinematográfico. Sí, todo estaba iluminado muy como al nivel pues sí, o sea, en vez de estar iluminado desde arriba, estaba como más iluminado horizontalmente, por así decirlo. Entonces se ve muy bonito. Y ese creo que fue como el siguiente corto que hicimos después del documental. Y de ahí pues ya nos fuimos dando vuelo, haciendo cada vez más. Ok, ahora, como productora, porque tú ya tienes una productora, o sea, estás trabajando bajo las siglas de tu propia productora. Uh-huh. Ok. Estamos hablando entonces que de una manera incipiente, porque estás empezando, es cine independiente. Uh-huh. O sea, es lo que le llamamos ahora el cine independiente. ¿Tienes proyectos para cosas más grandes, o sea, o te sigues manteniendo en el estilo del corto? Yo creo que por ahorita todavía en el estilo del corto,
Y es más que nada por las razones monetarias. O sea, producir ahorita una película, pues no, o sea, para mí es imposible. Si con los cortos todavía batallamos así como que en conseguir ciertas cosillas. Eso, otro por el lado de poder hacer más práctica. O sea, yo no digo que a lo mejor haciendo una película no puedas obtener como mucho conocimiento, pero al menos, bueno, siento que donde estamos ahorita es mejor como hacer varios cortitos para trabajar con más gente y para que sean como experiencias nuevas cada vez. Y luego y luego ya aventarte la película, porque una película es más trabajo, es más tiempo el que la tienes que hacer, y obviamente los aprendizajes que te deje, pues los tienes que ir procesando todavía con más tiempo. Entonces, pues en un corto bueno, nosotros tenemos como una filosofía de grabar en menos de 3 días. Casi todo lo hemos grabado o en 2 días o en uno mismo. Entonces pues ya es como que un poquito más fácil a lo mejor a lo largo de un mes procesar todo lo que pasó en ese día que procesar lo que pasó alrededor de 2 semanas, 3 semanas de rodaje en una película, ¿no? Entonces por eso ahorita estamos manteniéndonos más como del lado del cortometraje, y a mí en lo particular me gusta hacer cortos pues muy cortitos, de menos de 5 o 10 minutos. Pero ahorita ya, gracias como a la expansión que hemos estado teniendo, por así decirlo, este año producimos y ayudamos a hacer otros 2 cortometrajes, uno de el director Sebastián Tafoya y el otro que todavía no lo terminamos, del director Luis Méndez. Entonces ahí pues son cortos de 20 minutos y ahí sí hemos estado como grabando más días. Y pues obviamente, pues lo que le digo, ¿no? Tiene que procesar uno también así como que todo el aprendizaje que le va dejando cada proyecto. Pero sí, o sea, por lo pronto, puros cortos. Ok. Tocaste el tema más complejo, más álgido de la producción cinematográfica, que es el financiamiento. Sí. Aunque ahora es más fácil por la tecnología, hacer cine sigue costando hacer cine. ¿Por qué? Porque a lo mejor llega un momento en el que puedes echarle la mano y decir, oye, Kenneth, quiero hacer un cortito, no tengo lana. Y dice Kenneth, estoy aprendiendo, va. O la historia me enamoró, va. Y a lo mejor metes a tu tía, a tu abuelita, a tu sobrino, y va pasando alguien en la calle, le dices. O sea, sí se puede hacer cine gratis. O sea, de poder, se puede. Pero no es lo adecuado, ¿no? Porque a fin de cuentas tienes gastos, o sea, terminas teniendo que, de mínimo, de invitarle un refresco a la gente al final de la producción, o que alguien te lleve burritos, o el moverte a las locaciones, o sea, termina necesitándose dinero. Y recuerdo que lo comentamos hace relativamente poco, también es justo que se retribuya el trabajo de quienes forman parte de ese equipo o del crew. Es decir, no nada más es así como que, Kenneth, vente, Kenneth, vente. A la quinta vez dice Kenneth, sí, pero no traigo gasolina. O sí, pero hasta una quinceañera y pues no es arte que yo quisiera hacer, pero es lo que me da de comer. ¿Qué tan complejo es ahora, hoy, en tu experiencia? Volvemos a que es tu experiencia, el poder financiar por lo menos lo básico de una filmación. Ok. Bueno, siento que es una pregunta un poquito, pues obviamente compleja de contestar. Bueno, empecemos con que la neta, pues yo he sido como muy privilegiado en ese sentido de poder hacer los cortometrajes y todo eso. Pero al mismo tiempo las habilidades o las cosas que he hecho anteriormente hasta el punto de hacer cine también me han ayudado. O sea, por ejemplo, pues sí, mi hermano compró la cámara y me la prestó, pero pues básicamente yo soy dueño de esa cámara y yo creo que ya le he sacado con creces lo que le costó a él, precisamente porque empecé a grabar quinceañeras, empecé a grabar bodas, hago retratos, hago fotografía de producto y todo eso. Entonces, y digo que soy privilegiado en el sentido de que todo ese trabajo que hago y que sigo haciendo y todo el dinero que gano gracias a eso, lo ahorro para seguir invirtiéndolo en más equipo, en cursos,
en financiar los propios proyectos. Y sé que desgraciadamente no es la situación de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente pues va, trabaja o se gana el dinero y pues tiene que pagar recibos, pagar la renta. Ajá. Afortunadamente yo he estado en una posición en donde puedo ganar el dinero y ahorrarlo completamente y gastarlo como yo quiera. Pero aún así he decidido como que prácticamente el 100%, salvo muy raras ocasiones que pues sí digo, pues un gustillo, ¿no? Casi todo lo guardo y lo vuelvo a reinvertir en lentes, en actualizar la computadora, en comprar otro programa de edición, lo que sea. Y eso es también a su vez lo que me ha permitido como seguir avanzando. Y también el lado de que cuando uno, al menos en cuestión de equipo, cuando uno compra cosas buenas, pues no pierden su valor. Por ejemplo, compras un tripié y si compras un tripié bueno, o sea, te puede durar mínimo 5 años y en 5 años pues ya no tienes que andar buscando a ver quién te presta o a ver quién te renta o lo que sea, ¿no? Que es algo que noto mucho en las producciones de aquí en las que me han invitado, ¿no? De que casi todo es prestado, casi todo es conseguido y así. Entonces, hasta por ese punto he tenido oportunidad de seguir haciendo yo como más cosas porque más son mis cosas, y las tengo ahí guardadas en una gaveta y cuando las tengo que usar, o sea, pues ahí están, o sea, ya es decisión mía si las aprovecho o no. Sí, no dependes de que si esté disponible o no algo. Ajá, sí, o a estar pagando renta o lo que sea, entonces en ese sentido pues sí he sido como muy afortunado en poder seguir como financiándome a mí mismo. Y incluso David, o sea, pues David la verdad también, yo soy como el que pone las cosas del equipo, de, necesitamos un nuevo lente o lo que sea, yo casi siempre soy el que lo compra, pero en la cuestión de cuando ya viene en los cortos y, oye, pues vamos a comer o lo que sea, usualmente David es el que paga por esas cosas, entonces también es como esta relación, la sociedad entre, pues yo no coopero como tal para la comida y todo eso, pero es porque todo el dinero lo estoy invirtiendo y tú estás poniendo el equipo. Oye, ¿y has intentado el buscar financiamiento público o privado? O sea, si no has hecho un trabajo de decir, ok, aquí tengo este guión, y este guión está súper bueno y ya conseguí gente súper talentosa, pero cuesta X mil pesos, porque el cine cuesta X mil pesos, no son X cientos pesos, son X mil pesos. O hasta millones. Sí, pero pues estamos hablando de cortos, o sea, un corto no va a costarte millones, ¿verdad? A menos de que traigas al actor y el actor te cobre los millones. Pero hacer un corto no cuesta millones, pero sí cuesta miles. ¿Has intentado hacer algún trámite para obtener patrocinios? Y si sí, ¿funciona, no funciona? ¿Cuáles son los nos que te has encontrado? Bueno, hasta ahora no hemos buscado patrocinios, por ejemplo, a través de los programas del IMCINE o a través de becas o etcétera. Precisamente como por la filosofía que hemos estado manejando en la productora de que es precisamente, o sea, financiarnos como literalmente nosotros mismos y depender nada más de nosotros mismos. Porque le comento a David, o sea, que sí estaría bien en un futuro que tengamos ya como que un poquito de más forma y de seriedad. Pero lo que no me gusta, por ejemplo, en cuestión de las convocatorias es de que, pues, obviamente si te van a dar dinero, pues tienes que rendir cuentas y así, ¿no? Claro. Y hay 1000 cosas que pueden salir mal, entonces todavía no me aviento por el miedo de fallar y luego, pues, ¿qué hago, no? O sea, no me gustaría quedar mal, porque ya después, si llega un proyecto que valga más la pena, perdón por escupir tanto, que valga más la pena o que sea más grande o lo que sea, pues ya voy a estar quemado, entonces no quiero tomar todavía como ese riesgo. Pero en el último proyecto que hicimos, que es de Fest, ahí Ceresmi sí nos ayudó a conseguir patrocinios privados con varios locatarios de aquí de diferentes negocios de la ciudad. Uno del que más me acuerdo es una tortillería que está en el centro, pero no me acuerdo del nombre, desgraciadamente. Entonces, pues ya entre 1,000 pesos, entre 2,000 pesos que fueron dando cada uno y así, pues ya quitaron gran parte del presupuesto que teníamos, ¿no? O sea que sí hay manera de conseguir
aunque sea de pesito y de 50 pesos, Ajá. sí hay manera de financiarte de manera privada, porque ese es financiamiento privado. Uh-huh. Sí, de hecho nuestra primera opción era hacer una campaña de crowdfunding y que la gente pues donara como la cantidad que quisiera a cambio de ciertos beneficios como tener acceso al guión, tener acceso al material detrás de escenas y así. Desgraciadamente eso no nos funcionó muy bien. Nada más conseguimos creo que como 800 pesos más o menos. Y pues ya entre lo que nos dieron estos negocios privados, pues ya financiamos más o menos como el 50% y ya la cantidad restante pues fue mitad y mitad Ceresmi y mitad David. Y pues ya yo pues poniendo el equipo, ¿no? Entonces sí hay forma de financiarse de forma privada y ahí está padre porque pues ya como es un trato un poco más directo, pues ya puedes poner tú un poquito más las condiciones. En el caso de estas alianzas que hicimos con los locatarios de la ciudad, era, pues básicamente nos compraron publicidad. Pero también hay que rendir cuentas, es que es que las otras no hay que también al privado hay que rendirle cuentas. Sí. Pero bueno, por ejemplo, a ellos que les dimos un servicio a cambio de la donación para el proyecto. Okay. O sea, entonces no te donaron el dinero. No como tal. Te compraron algo y ese dinero lo destinaste a la producción. Eso es una cosa diferente. El que te patrocine es el que diga, ok, yo soy la biblioteca Rómulo y Numa Escobar, ¿cuánto cuesta tu corto? No, pues 5,000 pesos, por poner un número. Ok, yo te voy a dar los 5,000 pesos y lo único que yo obtengo a cambio es que vas a poner taratatán, Sendless Film Producciones, agradecimiento a la biblioteca y ya. O sea, eso es ahí lo que hiciste fue que vendiste servicios y el dinero lo canalizaron. Lo canalizamos. Pero ahí el chiste fue de que la herramienta de venta que utilizamos, o sea, era el decir, es que estamos haciendo un corto y estamos consiguiendo el financiamiento. Y luego ya era así como que, bueno, si usted nos da X cantidad de dinero, nosotros le devolvemos fotos o le devolvemos un video promocional o etcétera. Porque igual, digo, también es difícil vender publicidad así, pues a secas, ¿no? Entonces ya llegando como con el chiste de, pues somos un grupito de jóvenes, andamos ahí haciendo nuestro corte. ¿Sí? Casi, ¿no? Sí, pues básicamente, pues ya como que era un poquito más fácil de decir, bueno, a lo mejor no necesitamos la publicidad como tal, pero los apoyamos y pues ya hay que se queden las fotos para cuando las necesitemos o así, ¿no? Entonces esa fue como la estrategia que utilizamos. Ok, ahora, en base a tu experiencia, ¿le recomiendas a los chavos que quieran hacer cine que hagan cine? Sí. Les recomiendo que hagan cine, pero híjole, es que está raro. Como dice Efraín Gutiérrez, usted no ha tenido, creo, el gusto de conocerlo. Sí. ¿Sí lo conoce? Sí. Pero es que como dijo que no había ido al pero taller. Es mi compa, su esposa, él y su esposa son mis amigos. Sí. Bueno, pues Efraín dijo mucho en el curso que tomé con él de que hay que ser buenas personas antes que ser buenos cineastas, ¿no? Y concuerdo mucho con eso, o sea, me ha tocado estar ayudando en otras producciones donde pues casi ahí gritoneándose, ¿no? De que no, es que la cámara acá, o se frustra la gente porque no sabe resolver los problemas y así. Entonces, antes de que se avienten a hacer un corto con más personas o así, pueden practicar pues ellos solos, ¿no? Haciendo cortos o haciendo incluso fotos. O sea, las fotos también ayudan mucho a poder contar como una historia, pero hay que aprender a resolver problemas. Hay que aprender a comunicarse con las personas y pues en general, o sea, la responsabilidad y todo eso, porque pues imagínese estarse metiendo a un proyecto y en cada proyecto salir peleado con todos. Pues hay que tener cuidado en esa cuestión. Y pues en ese sentido también he sido yo muy afortunado de poder trabajar con David, porque David y yo pues nos llevamos muy bien y en general, o sea, casi siempre por nuestras formas de pensamiento, etcétera, tampoco somos tan rígidos. O sea, es como que, quiero que la cámara se mueva de aquí a acá. Le digo, se puede, pero me va a costar trabajo. Le digo, lo puedo hacer de esta forma. Bueno, si se puede de otra forma está bien, ¿no?
Y hay directores o personas que es como que no, es que lo quiero exactamente así. Y digo, está bien, ¿no? Está bien que hay uno que aprender tenga... a trabajar de las dos maneras. Ajá, está bien que uno tenga su visión y todo eso, pero hay veces que son cosas que se pueden resolver de otra forma o que no van a terminar aportando mucho y ahí están, así como que no, es que lo quiero así y se ponen mal y es como que, pues valora, ¿no? O sea, realmente vale la pena discutir por una toma bien insignificante. O te conviene no pararte tu producción por estar discutiendo 10, 15, 20 minutos de si la toma tiene que ser así o asá, y mejor hacerlo de otra forma que va a quedar en 2 minutos y seguir con tu producción, ¿no? Entonces sí les recomiendo que hagan cine, pero también que cuiden mucho el aspecto del trabajo en equipo. Y la capacitación. Y de la capacitación, sí, más que nada. Es que ahora es tan fácil, Kenneth. Yo me pongo en los ciclos de capacitación de IMCINE, ahora con la pandemia, que todos los subieron a hacerlos de manera virtual, que antes tenías que ir a la Ciudad de México, o ahora que movieron con la redistribución federal a Chiapas, a todo lo que tiene que ver con IMCINE, pues para que vayas a tomar un curso está medio canijo. Pero ahorita que está todo en línea, de verdad que aprendes como si estuvieras en la mejor escuela que pueda haber, que si tienen oportunidad de ir a la escuela de cine, vayan a la escuela de cine. Pero si no pueden ir a la escuela de cine, porque también no hay muchas escuelas de cine y algunas no tienen a veces la calidad necesaria, es estarte capacitando. Los métodos, más que los tutoriales, yo me iría por los talleres especializados de algunos especialistas. Pues sí, hay cineastas que hacen sus propios talleres que tienen costos. Los de IMCINE son gratuitos, nada más tienes que aventarte el volado y que te toque el lugar, porque son 30 lugares para todo el país. Pero es que aprendes ahora de una manera tan fácil, tan orgánica, con un celular, con una cámara, puedes hacer cosas muy valiosas. Y yo siempre he creído que el arte es el elemento básico para que las personas, los seres humanos, mantengamos la cordura. En un espacio como el que vivimos actualmente, tan violento, con tantas broncas, el no tener arte es un suicidio. Entonces, si de repente se sienten perdidos, hacer cine de veras que te llena la cabeza. O sea, Sí, no, y aparte, o sea, siento que a veces mucho la gente se clava en dar el secreto, ¿no? De que, es que aprendes cine nada más viendo películas, es lo que más te va a ayudar. O aprendes cine nada más yendo a talleres. O aprendes cine si te lees este libro. Sí, o sea, sí te van a ayudar todas esas cosas, ¿no? Pero yo prefiero verlo como de una manera más complemental. O sea, al tiempo que lees el libro, ve las películas, y al tiempo que ves las películas, ve a los talleres y así. Y eventualmente tu pensamiento, todo ese conocimiento se va a ir ordenando y tu mismo cerebro va a ir haciendo las conexiones. Pero pues, si nada más lees puros libros, si no te avientas las películas, pues vas a batallar más, ¿no? Y mucha gente siento que se queda como en el hecho de, no, pues es que yo nada más aprendí viendo películas. O no, es que yo nada más voy a talleres, no me gusta leer libros de teoría de cine o lo que sea, o no me gusta ver videos o análisis o lo que sea. Pues no, o sea, todo te aporta. Y en la cuestión de la accesibilidad, en cuanto a filmar con celulares y todo eso, o sea, pues sí, o sea, ya es muy posible y cada vez todavía mejor. O sea, siguen saliendo iPhones cada año y cada iPhone le avienta como más cámaras, kilos, y cada vez tienen más calidad y así. Es muy poco posible que lleguen como al punto, al menos de aquí a unos 5 años, que supere una cámara pues ya como de cine como tal. Obviamente siempre va a tener sus ventajas, pero también está el lado de que dónde vamos a ver todo eso. O sea, obviamente si vas a proyectar tu corto de iPhone en una pantalla de cine, se va a ver espantoso, o sea, se va a ver horroroso. Ya hay teléfonos 4K. Pero aún así por el tamaño del sensor y todo. Pero por ejemplo, si grabas tu cortometraje en tu celular y todo eso, y lo ves en YouTube en una pantalla no más grande que de una laptop. No a la computadora, porque ya se empieza a ver feita. Pues todavía, dependiendo del celular, ahí sí depende del celular. Pero sí, o sea, incluso subiendo al internet por la misma compresión que avienta YouTube y todo, o sea, pues se termina viendo bien. Entonces, también hay mucha gente que está obsesionada en grabar. No, es que tengo que conseguir una cámara 4K porque es lo más profesional.
para empezar, si no tienes la computadora para editar 4K, vas a batallar. Y 4K ocupa muchísimo espacio. Entonces también hay que limitarse en conocer en dónde va a terminar nuestro corto, ¿no? ¿Quién va a estar viendo el corto? ¿En dónde? Y pues tampoco irse a cosas pues innecesarias que uno no necesite. Hay una película que me gusta mucho de uno de mis directores favoritos que se llama Sean Baker, y él hizo una película que se llama Tangerine, y es una película acerca de dos trabajadoras sexuales trans, y todo el corto lo filmó con un iPhone 5. Y viéndolo en la computadora, pues la neta yo sí, bueno, uno que ya tiene como más entrenado el ojo, dije, ay, como que ciertas tomitas se ven medio feas, se ve como muy agresivo el look y todo eso, pero la misma película es agresiva, entonces también él hablaba mucho en una entrevista es un lenguaje adecuado. Exactamente, o sea, es tomar el medio para también dar el mensaje, ¿no? Y empatarlos. Probablemente si la película lo hubiera grabado con el lente más hermoso, que diera un look súper perfecto y la cámara con más calidad, la película no se hubiera sentido igual, porque la película está filmada en la calle, o sea, es muy, muy callejera, y los personajes, bueno, uno de los personajes tiene una personalidad muy explosiva. Entonces el mismo medio del iPhone de que se vea no con tanta calidad, pero sí con la suficiente como para estarlo viendo. Historia. Ajá. Y es también lo que mucha gente no muchas veces comprende, o sea, quieren irse a la máxima calidad, pero pues quieren hacer sus cortos, o sea, iba a decir quieren hacer sus cortos en la calle, no que esté mal hacer cortos en la calle, pero, o sea, no empata como el lenguaje que quieren, o como lo que quieren decir con el lenguaje que están utilizando, entonces por eso hay que estudiar. Sí, y además vas evolucionando como creador de arte, ya sea en los guiones o como director o como cameraman o como lo que sea, vas evolucionando. A mí nunca se me olvida la primer película de Guillermo del Toro, Doña Erlinda y su hijo. Una película, la verdad es que ahorita, si la hicieras con celular estaría mucho mejor que cuando la hizo, era la camarita así, casi le hacía así, con unas actuaciones que hoy los actores, por ejemplo, uno de los personajes principales es Marco Orozco, que es de los líderes de la ANDA, que ahorita hace películas muy acá, y era pues muy jovencito, de repente puso a su mamá a actuar, en su casa, las escenografías fueron en su casa, y tú ves la película hoy en día, que es una película muy interesante, pero dices, técnicamente es muy mediocre, y lo dices, ves lo que ha hecho actualmente, y pues nada que ver. Entonces también ahí hay una evolución que te tiene que ir sintiendo por fuerza en el trabajo, y pues sí, como dices tú, el estar haciendo cortos por un tiempo para desarrollarte como artista te va a llevar en algún momento de la mano para poder hacer un largometraje, que yo me imagino que sí está entre tus planes. Sí, o sea, definitivamente hacer películas es como el objetivo máximo al que quiero llegar, e incluso pues hay como varias ideas que ya, o sea, incluso desde años, ¿no? Y las revisito y digo, le voy a agregar esto, lo puedo hacer de esta forma, conforme nuevos conocimientos van llegando, ¿no? Y incluso caminando por la ciudad y digo, esa escena quedaría bien ahí o lo que sea, ¿no? Pero sí, o sea, lo mismo que usted dice, o sea, yo siento que también el cine, aparte de su parte técnica y de su parte artística, también tiene su parte filosófica. Y siento que es algo que pasa como muy, muy desapercibido casi siempre. Y es por eso que les recomiendo primero que aprendan a trabajar en equipo y todo eso, y que tengan como sus filosofías de trabajo. Por ejemplo, les repito, yo y David tenemos como una filosofía de no clavarnos, como, o sea, si no hubo cierta cosa, pues la corregimos con otra. Flexibilizarse, porque ahorita no nos podemos poner como nuestros moños de decir, es que no, si no tenemos eso, no se hace, ¿no? Y también, por ejemplo, hay dos hermanos, se llaman Mark y Jay Duplas. Ellos también empezaron así como que haciendo muchos cortos feillos, y al último se escabulleron. Bueno, ellos le dicen, y también la gente que los describe, los ponen como que se metieron por la puerta trasera de Hollywood, ¿no? Como que empezaron a hacer lo suyo y así, luego de repente Hollywood volteó a verlos y dijo, ¿y esos qué? O sea, ¿por qué no están acá, no? Y se los traen, y ahora pues ya están haciendo sus producciones y todo.
Sin embargo, ellos siguen trabajando con presupuestos chicos, con pocas locaciones, con un estilo de película que va más orientado al drama, enfocado en los diálogos en vez de esta espectacularidad visual. Me gusta mucho ver, por ejemplo, sus películas porque son tomas bien sencillas y que a veces hasta uno podría decir, ay, eso está mal tomado. Pero mejor. Sí, pero las historias, o sea, se le quedan a uno retumbando en la cabeza y es mucho de lo que ellos hablan. O sea, ellos dicen tus primeras 5 o 10 películas, y no solo lo dicen ellos, o sea, lo dicen muchísimos artistas, ¿no? Tus primeros 5 o 10 trabajos o fotos o lo que sea, o sea, van a ser una basura total, ¿no? Y en cuestión del cine, pues todavía más, porque uno puede salirse ahorita a hacer fotos aquí al parque y puede hacer 500 fotos, y a lo mejor de esas 500 fotos, pues unas 10 pueden hacer una buena galería, ¿no? Pero si un corto lo escribes mal, o si un corto lo haces mal, o sea, no hay de dónde le puedas sacar. A lo mejor dices, ese frame quedó chido, o ese diálogo quedó chido, pero pues no es suficiente como para decir que es un buen producto, ¿no? Y por todo el esfuerzo que toma, o sea, se vuelve más fácil, se vuelve complicado ir aprendiendo y hacer buenos productos, ¿no? Entonces, es lo que dice en particular Mark, o sea, que la gente no se clave. Y repito, es también mucho lo que observo en gente de mi edad, que dice, no, voy a hacer mi corto, y lo hacen y les queda mal, y es como que, o no tuvieron pues como la rigidez, por así decirlo, para llegar al resultado que querían, y es como que, ay, no, pues es que ya no sirvo. Y es como que, pues no, o sea... La disciplina. Hay que ser disciplinados, y hay que ser conscientes de que hacer cine es muy difícil, y pues no siempre va a quedar bien, la verdad. O sea, yo volteo a ver mis trabajos anteriores y digo, pues esperemos que el siguiente sea un poquito mejor, y con que sea un poquito mejor ya estoy del otro lado. Pero es también lo que dicen muchos artistas, ¿no? Si volteas para atrás y todo te gusta, todo tu trabajo te gusta, pues significa que no estás progresando, ¿verdad? Entonces, pues también, como esa capacidad también de autocrítica, de decir, o sea, pues sí, ya hice algunos cortos, pero no estoy ni de cerca donde quiero estar, y visualizarlo, o sea, quiero estar allá y saber y plantear el camino, ¿no? De cómo va a ser para llegar hasta allá. Entonces, técnicamente es más fácil, pero hay que aprender mucho. Sí. Hay que aprender. Pero no es imposible. No es imposible. Es más fácil que, como dice usted, que como hace 50 años, pero hay que aprender de trabajar en equipo, hay que aprender a administrar, o sea, también, por ejemplo, la mayoría de nuestros cortos, a mí me encantaría cuando estaba en la uni, haberlos hecho entre semanas, ¿sabes? Para disfrutar mis fines de semana, pero no puedo porque todos están ocupados entre semana, entonces es grabar sábado y domingo y ya, porque la próxima semana uno tiene un recital, la próxima semana uno iba a salir de fiesta, la próxima semana, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber trabajar en equipo, hay que saber planear, hay que saber tener una historia buena de qué contar. Eso es como lo más complicado, yo creo, y saber moverse, o sea, son muchas cosas las que tiene que contemplar uno, o sea, por eso es difícil, o sea, cualquiera puede agarrar el celular o agarrar una cámara y ponerle en grabar y grabar 1000 cosas y irlas a editar, pero el que quede bien, el que tenga algo que decir, la forma de trabajar y todo, o sea, eso es lo complicado, eso es lo que a mí se me hace complicado. Pero hay que echarle ganas. Hay que echarle muchas ganas. Y hay que planear el futuro, porque en el futuro hay muchas cosas más todavía para seguir aprendiendo. Claro. Gracias, Kenneth. A usted, Vero. Ahí me quedo aquí viendo las cámaras y... Para que veas que se siente del otro lado. Sí, un ratito así, contemplando. Pues muchas gracias. Soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Ojalá que esta charla con Kenneth le motive, que si en algún momento de su vida usted pensó, tengo una historia, me gustaría contar una historia, no se quede con las ganas, tanto para escribir como para hacer cine. Ahora es la mejor época de poder empezar. Es cosa de entrar al Facebook y pedirle al internet que nos ayude a encontrar talleres, cursos, capacitaciones, váyase a YouTube. Nunca como hoy tenemos tanta información a la mano. Es cosa solamente que escoja en dónde la quiere disfrutar, cómo la quiere desarrollar y láncese, porque de que la va a pescar, la va a pescar. Gracias, síganos en nuestras redes, por favor. Estamos en Facebook, en YouTube,
en TikTok, en Instagram, en todos lados. Ahí usted tecléele, tenemos mucho que decir, o Verónica Palafox, y le va a aparecer no solo este episodio, sino todos los anteriores. Y si se va a nuestra página de Facebook, ahí hay casi 10 años de historia de todos los temas que usted pueda estar interesado en conocer. Muchas gracias, los espero a la próxima. ¡Corte! ¡Corte! Ahí está.